Perfecto. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Les gustó la conferencia de Renato? A mí me gustó muchísimo. También me gustó mucho las primeras conferencias de nuestros expertos de EAN. Pero antes les quería decir mi opinión cuando vi a Renato. Digo, qué bueno vivir en una ciudad donde hay alguien representando al gobierno, hablando con tanta transparencia, honestidad y decirles, franco, así, ¿saben qué? No fuimos capaces porque no tuvimos esto, pero sabemos esto y vamos a enfrentar esos riesgos. Eso nos faltó un poco a nosotros. Yo creo que en los eventos que tuvimos fallamos como sector financiero. Quizá perdimos una gran oportunidad. Tenemos esa oportunidad y deberíamos apoyar a Renato para realmente cubrir a todas las casas en México. Les digo, financieramente esto es posible. El sector reasegurador aquí presente, yo soy el presidente del comité de reaseguro, estaría encantado en apoyar a ustedes en eso. Y lo podemos hacer. No hay ningún problema para nosotros. Estoy hablando del sector financiero nada más. Hay mucho más capital afuera. Vamos a hablar del tema paramétrico y todo esto, pero eso podemos hacer. Y eso es trabajo de nosotros, no de Renato. Déjenlo hacernos. Y no pierdan esta gran oportunidad, por favor. Porque, como dijo Renato, el siguiente terremoto va a llegar. Y hay mucha gente sin cobertura. 85% de los daños no fueron cubiertos. Y es algo normal en el tema de las catástrofes en el mundo, no solamente aquí. Entonces, esto es un tema que deberíamos atacar. Ese es el primer mensaje que quería darles. Y el segundo, gracias al trabajo de EAN que vimos las primeras 2 horas, que impresionante. Yo conozco la gente de EAN desde el principio. Yo estuve en la fundación de esta empresa con Eduardo y Mario. Estuvimos sentados con los grandes doctores de la UNAM y yo sé lo que costó y lo que han logrado estos señores hasta hoy es impresionante. Igual estoy muy feliz de vivir en un país donde sé que tenemos un grupo de científicos que hacen estos trabajos, porque en los demás países donde yo trabajo no tenemos eso. Y trabajo en muchos países de América Latina. Tengo relaciones con todas las compañías de América Latina y nadie tiene un grupo como tenemos nosotros. Podemos estar muy orgullosos por ellos, tener a ellos. Bueno, esto es el año 2018. Tranquilo hasta hoy en día. Mijael fue el último no, porque hubo una N también. 14 huracanes por el Atlántico, tormentas, mejor dicho. Algunos se convierten en tormentas, en huracanes grandes. 2 fueron nada más categoría 4. Entonces estamos en una época tranquila. ¿En qué mes ocurren los huracanes? ¿En qué mes donde más huracanes ocurren? ¿Cuál es? Octubre, noviembre, dijo alguien aquí. ¿Quién dice otra cosa? ¿Quién dice más septiembre? ¿Tú también dices septiembre? ¿Qué fecha? No, es cierto, estoy hablando en serio. ¿Qué fecha? Mira, ¿qué fecha? ¿Quién dijo el 9? ¿Alguien dijo el 9 aquí? No, nadie. ¿Dijiste 9? 15, mira. Estamos bien, ¿no? Estos son 100 años, huracanes. Aquí tenemos todos los huracanes en los últimos 100 años. Ahí vemos, la fecha es el 10. Le damos un regalito, ¿de acuerdo? Ya, entonces, esa es la época, ¿no? Donde más huracanes tenemos. Bueno, hablamos de catástrofes en el mundo. Siempre he dicho que estamos en una época de muchos riesgos. Si a ustedes les interesa esto, vayan a este reporte. Sale cada año, por ahí en febrero.
Es un catedrático en Davos que junta a los grandes expertos y se sientan estos expertos y hablan sobre los riesgos de la sociedad, los riesgos del medio ambiente, de eso estamos hablando, el riesgo económico, tecnológico y riesgo político, geopolítico, que es uno de los importantes hoy en día. Esta semana se va a hablar mucho de los riesgos económicos, porque el mundo financieramente se está enfrentando a grandes problemas. Las deudas de los países en desarrollo, el problema con Italia. Entonces ustedes van a escuchar mucho esto, se van a juntar los grandes ministros financieros y van a decidir qué van a hacer. Pero ¿qué creen que decidieron en febrero de este año? ¿Cuál es el riesgo más grande que nos estamos enfrentando? Por impacto y por la probabilidad que tengamos este riesgo. ¿Cuál es? ¿Perdón? Cambio climático. ¿Otro? Tecnológico. Todos estos temas aparecen ahí. Los catástrofes naturales, ahí están. Y el cambio, se puede decir, climático, es verdad. Los extremos, los fenómenos extremos del clima, ¿ok? Para que nunca te quedes sin batería, que es importante. Y ese es el tema. De eso estamos hablando. Casualidad. Otro reporte que salió hace una semana, el reporte de la ONU, 20 años hablando sobre catástrofes, 20 años, 1.3 millones de personas que murieron, tristes, 4.4 en esos 20 años, heridos. Gran parte de las catástrofes fueron inundaciones, tormentas, temas climáticos, ¿no? Curiosamente, donde sabemos que van a venir los riesgos, pero ahí es donde más gente se muere en estos eventos. Se anuncian mucho más, pero la gente se muere en estos eventos. 2.9 billones de daños económicos para los gobiernos. Ustedes son parte de esos gobiernos. Cuando alguien como Renato habla, él habla como parte de nosotros, porque son daños, porque al final lo pagamos nosotros, los que pagamos impuestos, ¿no? Salvo si usted vive en un país quebrado como Haití, ¿no? Y por eso está Haití como está. Cada evento le toca a Haití duro. Bueno, ¿ustedes creen en los rankings de si ven los países más afectados, que más pagaron de estos 2.9 billones de dólares? ¿Dónde está México ahí? Hay muchos países en el mundo. ¿Ustedes creen que México está entre los primeros 50 países más afectados? Sí. ¿Los primeros 30? ¿Los primeros 10? Tienes razón. Está en el número 9 de todos los países. Esto salió esta semana. 46 mil millones de dólares cuestan los fenómenos de tormenta a México en los últimos 20 años. ¿Eso es un riesgo? ¿Es una amenaza o es una oportunidad? Para nosotros es una oportunidad, definitivamente, es una oportunidad. Vémoslo así, ¿no? Y no es para extrañar que Estados Unidos, China, Japón están por lejos, ¿no? Porque son economías muy avanzadas, pero estamos ahí. Miren Puerto Rico, una isla chiquita, ¿no? Bueno, esto es lo que nos está pasando a nosotros. Son los fenómenos catastróficos,
En los últimos 36 años vemos esto. Después del 2011 hubo una bajada enorme de siniestros. ¿Qué fue el 2011? ¿Quién se acuerda? Tú no debes hablar. Entonces escucho. Nueva Zelanda, Japón. Bueno, ese es Japón. Sobre todo Japón, definitivamente. Ese es Japón. Honshu. Era un tsunami. Terremoto, tsunami, una mezcla, una bomba, como el gran terremoto de Chile, ¿no? Entonces, esto son contenedores, ¿no? Son contenedores. Allí estuvo la pintura para hacer coches muy importantes, de Chrysler, de BM. Allí quedaron y no pudieron salir. ¿Esto qué significa? Es una pérdida de beneficios. Pero Japón tiene cobertura para eso, ¿no? Es una foto que le gusta mucho a Ricardo. Cuando le dicen a Ricardo, vente a arreglar el siniestro, ahí está tu cliente. Allí está tu cliente. ¿Saben cuándo Ricardo llega ahí? ¿Cuántos meses, Ricardo, tardaron en abrir? O hasta nunca abrieron, ¿no? Nunca abrieron esa zona, porque fue una zona contaminada, ¿no? Pero el cliente tiene su póliza de pérdida de beneficios. Además es una pérdida una cobertura de CBI, porque el productor está aquí. Bueno, le voy a enseñar esto. Es otro evento del 2011, típico, inundación, clima extremo, Tailandia, producción barata, mano de obra barata, pero allí están las grandes empresas japonesas produciendo, ¿no? Las grandes automotrices, las grandes empresas tecnológicas, allí están, ¿no? Entonces, la producción queda parada y aunque el asegurado está ahí, que fue Chrysler, por ejemplo, es un caso verídico, el terremoto puede venir de otro lado, los proveedores están en otros lados, pero el asegurado está ahí. Eso es CBI. Costó en 2011 al asegurado de Chrysler $1 billón de dólares. Es el siniestro, un siniestro, ¿no? Entonces, esto hace nuestro negocio complejo. Pregunta, estamos hablando aquí con nuestros amigos de EAN. Los modelos hoy en día son capaces de medir los riesgos de tsunami y los riesgos de CBI, o no hablamos tan lejos, vamos a las pérdidas de beneficios. ¿Pueden hacer eso? ¿Usted puede calcular el riesgo? No, es casi imposible, ¿no? Es complejo. Pero hoy en la mañana hablamos ya de esto porque queremos hacerlo, queremos acercarnos más. Y siempre lo he hablado aquí con Eduardo y su equipo. Ahí tenemos que llegar, tenemos que ser cada vez más perfectos, porque nosotros vamos a cubrir cada vez más. Y no hablo de cyber risk, porque voy a hablar muchas horas, ¿no? Porque es otro riesgo que quieren cubrir ustedes en futuro, sin saber realmente qué vamos a cubrir, porque hay gente que está trabajando en un lado, inventándose cosas que usted no se imagina lo que puede pasar. Pero estamos ahí, queremos hacerlo. Bueno, Nueva Zelanda, lo que tú decías, eso es el otro fenómeno que conocemos. ¿Cómo se llama? Liquefacción, correcto. Fenómeno muy conocido para nosotros en América Latina porque lo tenemos en muchos lados. En Chile pasó también, muy importante en un lugar donde tenemos construidos segundos pisos, ¿no? Autopistas de segundo piso. Siempre he dicho, vayan para arriba porque abajo se quedan como el famoso mosquito. ¿Saben cómo se quedó, no? Aplastado.
Ese es el tema, ¿no? Es lógico, ¿no? Alguna de esas columnas es obvio, ¿no? No vamos a hablar de sorpresas. Sorpresas no hay en nuestro negocio. Son los huracanes. Todos los huracanes que tocaron la Florida, la cantidad por año. El último fue 2005, antes del año pasado. A ver si todavía me queda un regalito. Sí, me queda uno. ¿Cuál fue el huracán que tocó 2005 la Florida? ¿Quién dijo? Escuché un nombre ahí. Vilma, excelente, felicidades. ¿Sabes a qué día tocó Vilma? O mejor dicho, Vilma arrancó aquí, cerca de las costas de Honduras. ¿Sabes qué día arrancó también? ¿Qué día fue? 15 de octubre, 16 de octubre. ¿Qué día es hoy? 16 de octubre. No se confíen. La época de huracán es hasta el 30 de noviembre. De hecho, hay a veces más. Ahora no hay ningún huracán por la parte atlántica en ese momento. No se confíen. ¿Ok? Estos fueron nuestros resultados de los reaseguradores antes del año pasado. Esos son retornos sobre el capital. Para los que no son de economía, sino solamente científicos, les digo, esto significa mucha ganancia, mucha plata. Esto es plata. Cualquier inversionista le gusta eso. Y eso fue nuestro problema. Durante muchos años, cuando los intereses fueron o son muy bajos, los intereses en algunos países donde estamos nosotros son ceros y negativos. Cuando tu business da un retorno más del 5, la gente le encanta. La gente le encanta, entonces llegaron muchos a participar con nosotros en nuestro negocio. Y hay mucho capital. Es el capital de nuestro negocio hoy en día. 600 mil millones de dólares. ¿Ok? Mucha plata. Por eso les dije, hay plata para asumir riesgo, ¿no? Lo que estamos haciendo. Por eso estamos inventando muchas cosas para cubrir en ese momento. Nos damos muchas coberturas, ¿no? No estamos excluyendo a los pólizas, ¿no? Esto es el capital alternativo allá abajo. Está subiendo a grandes pasos. Ahí están gente oportunísticamente metiéndose a nuestro negocio. Fondos de capital, hedge funds, ¿no? Muchos hedge funds que están comprando compañías de reaseguro, Apolo, ¿no? Hay muchos nombres que van a ustedes leer en ese momento que se están metiendo en este negocio sin conocer las bases de nuestro negocio. La pregunta es, cuando viene el gran madrazo, como dicen ustedes, ¿estos amigos se van a quedar en esto? Es la gran pregunta. ¿Cuál es nuestro problema? Es el precio del catastrófico, porque ustedes hasta hoy nada más hablaron del riesgo, de cómo se mide y cómo, pero ese es el mercado real. Ese es el cómo se mueven los precios. Cada vez cuando hubo un evento en el pasado, los precios se movieron para arriba, obviamente. Con Andrew nacen los modelos para los jóvenes, siempre lo cuento porque ellos creen que gente como Eduardo siempre existían. No, gente como Eduardo salieron hace 25 años. Antes no existían. Entonces, con eso, ¿por qué vienen? Porque se quiebran compañías en los Estados Unidos. Hay un riesgo que tenemos que pensar. Es una ciencia muy joven todavía. Entonces, bueno, subieron los precios por primera vez, cayeron nuevamente. Las Torres Gemelas, vienen los 3 eventos de 2005, famosísimos. ¿Se acuerdan de Katrina?
Hasta hoy el siniestro más grande en la historia del seguro, 55 mil millones de dólares de pérdida. Este es el evento más grande, Katrina. Después los precios caen. Tenemos eventos, Japón, Sandy, un año después, caen 75%. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Los que estamos en ese negocio estamos sufriendo mucho porque muchas veces sabemos que estamos aceptando riesgo bajo el precio técnico. Estamos subvencionando en los programas proporcionales con la parte de incendio las tasas negativas del riesgo catastrófico. Y lo sabemos porque tenemos los modelos de Eduardo. No nos alcanzan, ¿ok? Pero como siempre nos ha gustado el riesgo, nos metemos. Y no queremos perder un cliente bueno, ¿no? Además pensamos que este es el riesgo bueno y no lo queremos perder. Perdón, los científicos que están entre nosotros, así somos nosotros los reaseguradores y los aseguradores, ¿eh? No somos a veces tan pensativos como ustedes piensan. Nos gusta el riesgo, ¿no? Entonces, esto está pasando en los últimos años, a partir de 2013, caen 50% los precios. ¿Y saben qué es lo peor? Tenemos mucha gente trabajando hoy en día con nosotros que nunca vieron un mercado duro, que nunca supieron decir no a su cliente, porque es gente joven. Siempre han visto, hay que salvar al cliente, hay que tener esa cuenta. Pero no fue siempre así, créanme. Nosotros vimos años diferentes. Los viejitos, yo soy uno de ellos, vimos que fue al revés también. Pero ya no es así. Y me gustó siempre esa frase: el negocio de seguros es importante reconocer la diferencia entre ser inteligente y tener suerte. Nosotros hemos tenido mucha suerte, ¿no? Hasta el año pasado. El gatito, el cat, se durmió y se despertó y se convirtió en tigre, ¿no? Y todos los que estamos en ese negocio pensábamos: wow, ya puedo cobrar lo que debo cobrar. Now is the moment, ¿no? Pensamos eso, ¿por qué? ¿No? La primera vez tuvimos 10 tormentas tropicales que se convirtieron en huracanes. 10 de los 17 que hubo el año pasado. Hasta hoy tenemos 14 del 2018. Entonces, de estos 17, 10 se convierten en huracanes. Y de estos 10 huracanes, 2 fueron categoría 5. Irma y María, que se hicieron famosos, como ustedes bien saben. Y todos estuvimos pensando: wow, esos son los 17, va a ser muy interesante. Tuvimos huracanes que se fueron hasta Europa. La trayectoria de algunos fueron muy interesantes. Entonces, estos son los 3 que ustedes recuerdan. Harvey, que fue muy interesante su trayectoria. María, que cruzó prácticamente, arrasó con Puerto Rico. Y Irma, que se llevó todo el Caribe, todas las islas que, bueno, aquí hablábamos del CRISP, donde está sobre todo el CRISP, todo el Caribe inglés sobre todo, y arrasó muchos países ahí, y atrasó, porque eso también es importante, atrasó a muchos países por muchos años. Puerto Rico tiene un atraso por lo menos de 10 años. Muchos recursos humanos dejaron la isla, porque eso es lo que pasa en una catástrofe grande, es el país que sufre, ¿no? Eso tenemos que tener claro. Eso es algo que aquí en nuestro negocio es un trabajo muy, muy bonito, porque podemos combinar muchas cosas, y una es esa: ayudar a un país para que se levante rápido, ¿no? El año pasado fue esto: 330 mil millones de dólares de pérdida a la economía.
Después de 2011 fue el año más alto en pérdidas en el mundo. En daños asegurados, 135 mil millones. Ningún año fue tan grande la pérdida para el sector asegurador como el año pasado, ¿no? Entonces, la esperanza que teníamos era obviamente clara. El sector sufrió muchísimo. Pero déjenme hacer un paréntesis antes de seguir con los resultados. Hablamos de los modelos, porque es lo bonito de los modelos. Podemos siempre medir los modelos después de las catástrofes, ¿no? Y vimos que hacen los grandes modeladores que hacen estos eventos, porque miren, esas cosas, porque lamentablemente los resultados de los modelos casi nunca reflejan la realidad después del siniestro, ¿no? Es un hecho. Aquí tenemos los desastres, el desastre de Harvey. Esto es la estimación final de la Munich con 30 mil millones de dólares. Y dio las estimaciones fueron estas: 10 hasta 70. 10 hasta 70. RMS fue un poco más modesto, dijo, bueno, está en 5, pero va hasta 35. Si usted es financiero en una compañía de seguros y le dan ese resultado después de haber corrido el modelo, ¿usted estaría feliz? No, pues, perdóname, pero le diría al tipo que maneja el área de catástrofes, de modelos, oye, forget your model, ¿no? Olvídalo, ¿no? Y eso es, vamos al caso de Irma, que es muy parecido. Drástico es el caso de María. Allí salieron tanto ella y como RMS y pidieron oficialmente disculpa abiertamente, porque las desviaciones fueron tan grandes que pues fue lamentable lo que pasó ahí en el caso de Puerto Rico. Y bueno, eso es importante, ¿no? Tenemos que tener claro. Y eso es lo peor, porque les debe interesar mucho más. Eso es la cobertura catastrófica. Las compañías compran en base de estos modelos sus coberturas catastróficas. Y tú, cuando compras una cobertura, compras en base de un EML que calculan estos modelos, ¿ok? Entonces, siempre como buena compañía, tú dejas una brecha ahí para estar seguro, porque te puede tocar el cisne negro, ¿no? María es definitivamente un cisne negro, porque es un huracán que no siempre va a pasar por ahí, es algo imprevisto, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres compañías que ya llegaron a su límite, ¿no? Estas tres compañías están ahora vigiladas por la autoridad puertorriqueña. Yo estuve hace 3 semanas con el regulador de Puerto Rico, muy amable. Hablamos bastante tiempo sobre esto, porque él no entendió muchas cosas. Una de esas 3 ya cerró. Ya no existe. Las 2 están peleando. Es horrible cuando cierra una compañía, ¿eh? Yo lo he vivido muchas veces en América Latina, porque esto hace un daño a todos nosotros. Por eso no es un juego que estamos viendo aquí, es cosa muy seria. No podemos equivocarnos. Esto es una gran responsabilidad. No lo olviden. Esta cosa aquí es importante. Entonces, hay que confiar en lo que hacen estos tipos, ¿no? Eso es muy importante. Y no lo vean como una black box, ¿no? Esto es muy, muy importante. Esto les digo. Y tampoco quiero regresar a los tiempos viejos. Así empezó su amigo Horst. Yo soy el de la bolita aquí, el gordito. Sí, ¿no? Eso era mi trabajo, ¿no? Cuando yo empecé. Era la única forma de estimar una pérdida catastrófica. Eso no quiero vivir otra vez. ¿Están de acuerdo? No, eso es muy importante, ¿no? Los modelos son para muchas industrias lo que son los faroles para los borrachos. Ellos necesitan los faroles para sujetarse, pero no para iluminarse.
Cuando ustedes compran un modelo, usan un modelo todos los días, pregunten cómo funciona. ¿Qué hay detrás? Y la vieja regla es cierto. Cuando usted mete cosa falsa, al otro lado también va a recibir cosa falsa. No esperen milagros. Solamente un señor fue capaz de convertir el agua en vino y después lo crucificaron, ¿no? Entonces, esto es lo que es. Hay que tener claro esto, ¿no? Y al final del día, ustedes son los responsables. Ustedes son los responsables de su cartera, porque la suscriben ustedes. Ustedes saben dónde está el cisne negro. Ustedes saben dónde está el peligro. No esperen que Eduardo y su equipo les va a decir eso. Ustedes ven al cliente, conocen los riesgos, conocen las sumas aseguradas y pueden directamente decir dónde está el problema. Estoy segurísimo, porque yo también lo puedo hacer para nuestra cartera. Lo tengo claro. Lo suscribo porque todavía tengo esperanzas, ¿no? Porque es el buen cliente, pero sé que es un gran riesgo que estoy corriendo. La vulnerabilidad la tenemos claro, porque conocemos tipos de construcción, los lugares, escuchamos el tema del suelo, que es súper importante aquí en México, la densidad. México de hoy ya no es el México hace 50 años, las medidas que toma el gobierno, ¿no? La situación política, social, recuerden de Haití, ¿no? Las instalaciones de servicio público, la educación, también se habló hoy de esto, muy importante, Eduardo lo mencionó en su lámina, me gustó mucho, y la legislación, cuándo fue construido, cómo fue construido, el código de construcción, todo esto tiene impacto en su riesgo, y ustedes lo saben, claramente lo saben. Volvemos, paréntesis cerrado, perdón Eduardo que hizo un pequeño mención sobre modelos porque creo que es importante, ¿no? Resultados de los pobres reaseguradores. Nuestro índice combinado sube el año pasado a 115. ¿Saben lo que significa eso? Reaseguradores llorando, porque es una pérdida grande para nosotros, ¿no? 15% de pérdida es grande. Evento de capital, sí. Lo que el viento se llevó fueron el 10%. Es un evento de capital. Esto hace normalmente que suben las tarifas, ¿sí o no? Claro, siempre ha pasado esto. Retorno en capital estamos en 2%, estuvimos en 8, 9, estamos en 2. Subida 5% como máximo. En algunas zonas afectadas 10. Y en esas zonas ya hablan de bajadas nuevamente. Es muy triste lo que está pasando, pero es la realidad. Hay demasiada capacidad en ese momento. Nunca tuvimos esa situación, yo nunca la vi como la tenemos hoy en día. Estamos vendiendo nuestro producto a un precio demasiado barato y todos lo estamos haciendo. ¿Cómo vemos el futuro con ese entorno? Bueno, si usted quiere conseguir nuevamente un retorno sobre el capital interesante, no lo esperen por la parte financiera. Las tasas de interés están en el suelo. Los europeos lo tienen que mantener bajo cero o cerca de cero, si no van a tener un enorme problema de refinanciamiento en Europa. Crisis financiera grande, Italia se puede caer, si se cae Italia, muchos están involucrados, el efecto dominó va a ser demasiado grande para Europa. ¿Okay? España, hasta Francia está en posibles peligros. La deuda de los gobiernos por haber subvencionado a los bancos quebrados es demasiado grande en ese momento. Europa quebraría enormemente. Entonces las tasas de interés tienen que quedar abajo. Los gastos, estamos peleados con los gastos. Todos los que estamos en la industria tenemos presión por los gastos. ¿Ok? Ustedes conocen el cuento. Pregunta, ¿alguna compañía alguna vez se quebró por los gastos? ¿Quién dijo no? Nunca. ¿Por qué se quebran las compañías? Por suscribir mal.
Entonces la única forma es suscribir bien. A diferencia de la situación que prevalece en muchas otras industrias, ni el tamaño ni el nombre determinan la rentabilidad del asegurador. De hecho, muchas de las más grandes y conocidas compañías obtienen regularmente resultados mediocres. Lo que cuenta en este negocio es la disciplina en la suscripción. Eso es muy, muy importante. Y precio, cuidado. Precio es lo que pagas, valor es lo que recibes. Si mañana usted va a cubrir su negocio con un reasegurador barato, lo pueden hacer. El problema empieza cuando usted quiere cobrar de ese reasegurador barato. O alguien que está en un país donde ni siquiera hablan su idioma. No quiero mencionar ningún reasegurador ahora en este momento. Ustedes saben a qué me refiero. Piensen en el momento de hacer un reaseguro, porque estos son los que pagan en el 95% de los casos en este país. Son los reaseguradores que pagan el siniestro. Si usted hace un reaseguro barato, algún día tiene que ir a cobrar ese reaseguro barato y les va a costar. Entonces nuestra actitud va a determinar nuestra altitud. Eso está claro. Y ustedes conocen las consecuencias de estas catástrofes naturales. Las conocen muy bien. Las catástrofes naturales no se dejan evitar. De hecho, no son culpables las catástrofes naturales. Somos nosotros porque decidimos construir sobre un lago, ¿no? Y solamente porque un águila se sentó sobre un cactus aquí, ¿no? Esto fuimos nosotros, ¿no? Las consecuencias se dejan minimizar de una forma significativa. Algo que puse para ti, Ricardo, que sí que te va a gustar. Hagan énfasis en el cumplimiento de las recomendaciones que surgen de las visitas de inspección. Hagan seguimiento de estas recomendaciones. Tanto la parte de precio como esto es muy importante. Algo que se perdió en el mercado mexicano por completo. Hacer revisión de los riesgos, ¿no? Y eso es un servicio. Ustedes crean, muchos clientes quieren quedarse parados por mucho tiempo. No. Quieren seguir trabajando, no les gusta tener la cobertura de pérdida de beneficio, prefieren seguir trabajando porque son empresas exitosas. Entonces ustedes se convierten en el risk manager de esas compañías. Entonces eso es muy importante, que ustedes pueden dar un trabajo, un valor añadido que pueden dar. Y esto ayuda mucho, mucho, mucho más que un arreglo de un siniestro después. La realidad es esa. Aunque Trump dice, aunque ya está cambiando esa idea, ¿no? ¿Se enteraron? Aunque Trump dice el cambio climático no existe, las temperaturas suben. Las temperaturas tanto del medio ambiente como la superficie del mar están subiendo. Tienen consecuencias, ¿no? Estamos hablando de una subida de 1 grado, ¿no? Otro reporte que les recomiendo salió hace 5 días. El último reporte del IPC, ¿ok? Aquí nos dicen claramente cuáles son las consecuencias. Salió el 8 de octubre ese reporte. Es muy, muy bueno. Tiene una parte publicada en español. Ustedes saben que yo me dediqué mucho tiempo para estudiar ese fenómeno. Tuve muchas discusiones con Eduardo, porque francamente él dice, creo en eso, pero yo no sé si esto es por el tiempo que estamos pasando o por otros efectos. Yo no sé cómo lo voy a implicar en mis modelos, y es una discusión bastante clara y lo entiendo perfectamente, pero son efectos que vemos, ¿no? Vemos efectos como, ahí les dicen en promedio, en futuro las tormentas serán más lentas, un poco más fuertes y más húmedas. Y ustedes han visto las 3 tormentas que tuvimos, huracanes que hablábamos. Irma fue una tormenta impresionante, ¿no? Durante 30 horas mantuvo 300 kilómetros por hora. Pocas veces en la historia tuvimos huracanes tan fuertes como Irma, categoría 5, mantuvo durante muchísimo tiempo. Entonces, hay gente que cree en esto, ¿no? Que estamos en una época complicada, ¿no? Y tienen sus afectos. Nosotros en México
tenemos ese impacto grande. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo, ¿no? Alguien importante dijo eso. Otro libro que seguramente ustedes conocen es el famoso Cisne Negro. El Cisne Negro salió después antes de la crisis. Con la crisis financiera se hizo famoso. Mucha gente dijo que mira, el Señor está adelantando lo que está pasando. Y me recordé el libro porque justamente hace 2 semanas o también una semana el Banco Mundial publicó este libro sobre incertidumbres y cisnes negros. Les recomiendo mucho leer esto. Está publicado en español y en inglés. Mucho. La primera parte habla sobre los temas financieros, el impacto que vamos a tener en los próximos años, la debilidad de los países emergentes. Habla mucho de nuestros países, sobre todo se dirige a América Latina. Pero la segunda parte habla sobre catástrofes, el impacto de catástrofes en América Latina. Y los estudios son claros porque dicen el impacto en Centroamérica y ellos piensan que nosotros estamos también en Centroamérica, México incluyen en Centroamérica y Suramérica. Allí más grande es el tema de terremoto e inundaciones. Y en la parte del Caribe dicen la parte de sobre todo de tormentas. Y lo que dicen ahí, por eso hablan del cisne negro. El impacto es muy importante, puede ser muy importante y puede atrasar a los gobiernos por muchísimos años. Por eso el Banco Mundial está muy interesado en proyectos, subvencionar, apoyar para cubrir el futuro esos riesgos. Lo hacen en cooperación con el sector asegurador, con los grandes reaseguradores. Entonces se trata de cerrar esta brecha, ¿no? Lo que escuchamos hace un momento, ¿no? De que este 85% sea menos en futuro, ¿no? Eso sería muy importante. Eso es justamente lo que hablamos hace un momento. Ese es nuestro cisne negro, ¿no? La brecha de Guerrero. Allí no tembló durante muchos años, ¿no? No sabemos por qué, ¿no? Puede ser nuestro próximo cisne negro. Seamos conscientes de esto. Eso es muy importante. Muy importante. Una lámina que me pasó Eduardo, me parece, y la uso mucho porque demuestra mucho. Y ustedes, como saben eso, ustedes son responsables de esto. Hagan su plan para ese evento, porque el evento va a venir. Analicen los riesgos que tienen en su cartera. Hagan sus planes, escríbanlo. Muy importante. También en su casa también es importante, ¿no? Eso es muy importante. Y las medidas que hay que tomar después. Y cuando escuché la charla anterior, pensé en una historia que les quiero compartir porque creo que ustedes son los más dedicados de esa historia. Cuando tuvimos las Torres Gemelas, el evento de las Torres Gemelas, ¿cuándo fue? ¿Qué año? ¿Cuándo fue? 2001, correcto. Entonces, este evento fue muy importante para la industria de seguros. Fue el segundo evento más importante de la industria de seguros, más o menos como 35 mil millones de dólares. A nosotros, como ser reasegurador americano, nos tocó muy fuerte. 3 mil millones de dólares pagó el grupo Berkshire. Y obviamente tanto cosas aseguradas en los Estados Unidos. Y el presidente de compañía que vieron ahí, Ted Montrose, fue encargado de arreglar el siniestro. Y tuvo que venir con nuestro dueño, que es Warren Buffett. Y pues Ted, como cualquier CEO en ese momento, preparó 50 láminas para demostrar qué ha hecho y cómo fue y tal. Vino Warren Buffett con él, se encontraron en el Waldorf Astoria en Nueva York
y se sentaron y estaba muy triste Ted Montrose y Warren dice, no te preocupes, Ted, no es suficiente, porque él siempre, Warren, eso me faltó en el cuento, pero porque Warren, medio año antes a este evento, había llamado a Ted Montrose y le había preguntado cuánto nos iba a costar un ataque terrorista en Nueva York, medio año antes. Y Ted, como Chief Risk Officer también de nuestra empresa, dijo, ¿cuál puede ser el evento más grande y cuánto puede costar? En aquellos años, el evento más grande era el choque de dos jumbos sobre Nueva York, ¿no? La pérdida máxima que él calculó en aquel momento fueron $5,000 millones con el valor de los aviones de los dos jumbos, las pólizas de vida, etcétera, etcétera. Eso fue la pérdida máxima que él calculó. Se equivocó varias veces más, la pérdida fue mucho más grande. Solamente nosotros tuvimos $3,000 millones. Entonces, por eso Ted estaba muy triste y se disculpó. Y Warren dijo una cosa que yo nunca olvidé en mi vida profesional. Dijo, no es suficiente predecir el diluvio si tú no fuiste capaz de construir el arca. Y creo que es eso lo que tenemos que hacer nosotros. Todos nosotros de alguna forma tenemos que construir el arca. No nos podemos lamentar después, ni podemos dar la culpa a Eduardo o a cualquier otro modelador. Trabajémoslo, cuestionámoslo. Tenemos mucha información que no estamos usando en ese momento. La tecnología, que es otro tema de la innovación, que estamos hablando mucho, los insurtechs y todo eso, nos va a ayudar mucho. Vamos a recibir mucha información. Esta información la podemos usar en futuro. Podemos cubrir mucho más riesgos si queremos hacer esto. Esto es un trabajo que de verdad muy bonito y me encanta. Ojalá tuviera 20 años menos, pero ya no es así. Yo no voy a poder participar en ese gran desarrollo, pero creo que podemos tener ese gran desarrollo. Estoy completamente convencido. Pero, por favor, ayúdennos a construir el arca. Sería buenísimo. Bueno, es esto. Los grandes desafíos vienen con grandes oportunidades. Yo veo nuestro futuro excelente. Aquí tenemos todo en los últimos 35 años de solamente, aquí ven, el 89% no está cubierto en nuestro continente. El 89%. En África, 95%. ¿No? Entonces hay potencial, hay formas de crecer, sí hay. Ahí podemos trabajar. Otra estadística que publicó la MUNI que me gusta mucho, donde ustedes ven cuáles son los mercados que más van a crecer en los próximos años hasta 2025. Esos son los mercados que más van a crecer, tanto en no vida como en vida. Y ven, México está siempre, él va a crecer anualmente 4.2%. Y aquí en vida incluso van a crecer casi el 7%. Entonces ahí vamos a estar. Tenemos chance de participar allí porque es nuestro mercado, es donde trabajamos. Hay pocas industrias que tienen esas perspectivas. Aprovechenlo. Esa es una gran oportunidad que van a tener, ¿no? Y recuerden, en definitiva, solo cuando se retira la marea se descubre quién nadaba desnudo. ¿No? Hay algunos que nadan desnudo, ¿no? Hay que verlos. Ojalá nunca les toca, porque cuando les toca es duro, es duro, eso es muy importante. Bueno, espero que les haya gustado mi pequeño comentario. Les deseo mucha suerte a todos ustedes. Tengan un bonito día y nuevamente, Eduardo, muchas gracias a ti y tu equipo por ese gran evento. Muchas gracias.